delante de ti, pidiéndote, Señor, tú te glorifiques sobre la iglesia de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos que tu presencia esté aquí, Señor, que esta iglesia, Señor, que se ha levantado para tu Hijo amado Jesucristo, tú la abraces con amor y permitas que esta palabra ministre, Señor, y transforme la vida de cada uno de los que están aquí. El poder de la sangre de Cristo que habla tu palabra, en el nombre de Jesús, llegue a cada una de las personas, porque si tenía poder la sangre de machos cabríos y de bueyes y de toros, tenía poder esa sangre para purificación, Señor, para perdonar, cuanto más la sangre de Cristo, Señor. Hoy la ministro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Claro, sí. Bueno, ese tema tiene que ver porque hoy es Santa Cena. ¿Amén? Entonces la Santa Cena tiene que venir con un tema de preferencia, ¿verdad? Que tenga que ver con el tema, ¿verdad? Que lo que es la Santa Cena. Entonces, el propósito que se está dando es que nosotros podamos hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, muchas veces vemos que hay personas que son creativos, hay jóvenes, se agotan rápido, tienen un dolor de cabeza, ¿verdad? Y eso es normal en una generación. Y tal vez las personas lo ven como algo normal el día de hoy, pero no lo es. No es normal ver en nuestra generación, ¿verdad? El ver un joven que todo el día no es feliz, eso no es normal. Todo le ve las cosas mal, vemos a los jovencitos, ¿verdad? Que hoy todo le ven las cosas mal, que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? La perspectiva, ¿verdad? Pero no cambia del todo. Nosotros tenemos que hoy ver, ¿verdad? Que las cosas han cambiado, pero nosotros no tenemos que tomarlo como decir, pues, bueno, pues porque ahora, por decirlo así, mi hijo se volvió rezongón, pues lo veo normal porque los jóvenes de por sí son rezongones, ¿verdad? Sabemos que es parte de su crecimiento, pero no tiene que quedarse eso así. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que ahora los hijos golpean a los padres, los hijos le levantan la voz a los padres. Y lo digo porque a mí una ocasión una sobrina me dijo hasta lo que me iba yo a morir con gritos, ¿verdad? Y burlándose de Cristo y diciendo cosas muy terribles, y su mamá, y pues obviamente pues una persona que te está faltando el respeto, pues fuera que no le enseñaron desde pequeña. Yo recuerdo que desde pequeña no le enseñaron a ella a no meterse en las conversaciones de los adultos, y ya de adulta pues ahora no tiene freno. Y entonces algo que no se paró a tiempo, ¿verdad? Ahora es un problema. Es un problema porque ya no respeta a ninguna autoridad, ¿verdad? No tiene una figura paterna, no tiene una figura de autoridad, a sus propios padres les grita. Entonces el día que yo le pongo un freno, ¿verdad? A la sobrina y la veto del Facebook, pues, su mamá se enoja, me dice, es que pobrecita de mi niña. No, eso no es que si tú dejaste que eso se convirtiera en algo normal, ¿verdad? Pues el día de mañana va a ser un gran problema. Y aquí el punto de lo que estoy hablando, no me estoy quejando de mi sobrina, ¿no? Estoy explicando que los jóvenes, ¿verdad? Tienen otra concepción hoy de las cosas. Y la Santa Cena puede causar cosas extraordinarias. Y una de las cosas que causa el rozamiento de la sangre de Cristo es que el destructor no venga a nuestra casa. Porque el destructor
se le ponía la sangre, ¿verdad? Y el destructor no venía a nuestra casa. Entonces, le quiero explicar esto. Si tenemos problemas en casa, ¿verdad? Con nuestros hijos, nosotros tenemos que traer a memoria la palabra. Cuando el padre le dice a Moisés, alrededor de todos los marcos de las puertas, usted lo conoce en la palabra de Dios como dieteles, ¿verdad? Todos los dieteles de las puertas, rocíalo con la sangre de Cristo, ¿verdad? A todo alrededor. Cuando pase Abadón en hebreo y Apolión en griego, cuando pase, ¿verdad? El destructor, el principado de muerte, ¿verdad? No va a poder entrar. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que entender que si nosotros ponemos, ¿verdad?, esa sangre en las puertas de nuestro corazón, nosotros cuando están durmiendo nuestros hijos, conforme vamos creciendo espiritualmente, lo vamos a ir detectando cada vez más rápido. Entonces, oramos y declaramos la sangre de Cristo sobre nuestros hijos, claro que van a cambiar las cosas, hermano. Claro que van a cambiar las cosas. Entonces, sí tenemos que nosotros hacer tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra, ¿verdad? Y muchas veces creemos que ya nada más es porque pues estamos en Cristo, las cosas, Él va a hacer el 100% de las cosas, ¿no? Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y cuando, un ejemplo, ¿verdad?, que nosotros podemos ver de que hay parte que nosotros tenemos que hacer y darle importancia a la sangre de Jesucristo, es, por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que si uno se va por allá, como que para cuando usted vivo más hacia el fondo, colorines, ya no en la noche, ¿verdad?, y lo asaltan a uno, y viene usted del culto y dice, ¿qué pasó? Dices, te puedes a pensar, ¿qué pasó ahí? No que, pues, que pues la sangre de Cristo iba a parar al destructor. Entonces tenemos que preguntarnos, algo está fallando. ¿Por qué no temen? ¿Verdad? En estancarnos, ¿por qué no temen? ¿Por qué no ven la luz de Dios en nosotros? Muchas personas se llegan a preguntar, yo estoy en la iglesia de Cristo, ¿y por qué no teme la gente? ¿Por qué pasan ciertas cosas? Y yo he visto, ¿verdad?, que me ha mandado luego para tratar de desmotivar a uno como si fuera uno un joven nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad? Me ha pasado que me ha mandado, pues ahí, videos de Facebook para hacerlo sentir a uno mal, como si fuera uno empezando en Cristo. Y veo ahí cómo se quejan las personas y luego regresan al catolicismo, ¿verdad? Y dicen, es que no pasó nada, ¿verdad? Pues, y preguntamos por qué hay gente que no teme, o por qué hay personas que les sigue pasando ese tipo de cosas. Bueno, ¿por qué? Porque si tenemos Santa Cena y si tenemos cosas extraordinarias, pero parecieran que todos los beneficios de ella no se pudieran vivir, se lleguen a preguntar eso. Y otro de los beneficios de la Santa Cena es que causa santificación. ¿Cuál es el problema del pueblo? Que no conocemos que la sangre de Cristo causa santificación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, santificación es que nos apartamos del pecado. Voy a poner un ejemplo. Usted hoy decidió vestirse para Cristo. ¿Qué? Usted tenía el pensamiento en Cristo. ¿Qué le está causando las oraciones? ¿Qué le está causando la palabra? ¿Qué le está causando? ¿Qué le está causando? Se está empezando a santificar. Pero una de las cosas que tiene que usted tener claro es que también la Santa Cena principalmente trae santificación, nos trae a nuestro espíritu el deseo de santificar. Entonces, si nosotros no le echamos la carne al asador, ¿verdad? Si nosotros no
no dejamos, ¿verdad?, que esa santificación fluya en nosotros, pues no pasa nada más que tomar un pancito y un juguito. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no le dimos la verdadera importancia y no quisimos darle seguimiento en nuestro espíritu a lo que es espiritual. No sé si me estoy explicando. Haga de cuenta, yo muy espiritual, me tomo la Santa Cena y al rato me encuentro con una circunstancia y ya estoy peleando. O le pongo un ejemplo. Usted haga cuenta que está participando de la Santa Cena, llega a su casa y empieza a rezongarle a su marido. Cuando sabe que va a causar problemas. Ya sabe que le va a molestar a su marido, pero ahí va usted y le pica. Entonces, eso es mantener la santificación. Jesús hizo su parte, te está santificando, te está poniendo tu corazón, cambia. Pero si tú te rehusas, entonces nosotros tenemos que también poner nuestra parte. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 24 del versículo 5 al 7. Éxodo 24 del versículo 5 al 7. Cuando lo tenga listo me dicen. Éxodo 24, versículo del 5 al 7. Y dice, y envió jóvenes a los hijos de Israel, que ofrecieron los holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces, como dice, todo lo que ha dicho, lo haremos y lo obedeceremos. Eso es parte del pacto. De verdad, honestamente, cuando participamos de la Santa Cena nos ponemos a pensar lo que ha dicho, eso vamos a hacer. No se lo pongo difícil, lo que ese día del culto se puso a hacer lo que decía el culto. ¿Sí me estoy explicando? Usted toma la Santa Cena, va caminando en la calle, va haciendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Usted está consciente que va santificado. Usted tal vez no siente nada, pero Jesús ya lo santificó. ¿Ok? Pero si usted está consciente de que va a poner lo mejor de sí para que esa santificación, conservarla, pasan cosas gloriosas y maravillosas como ha profetizado en esta iglesia. A ver, una etapa de cosas extraordinarias y sobrenaturales sobre nuestra vida, en especial sobre la de usted, ¿verdad? Pero si nosotros no lo hacemos, entonces es cuando nos pasan cosas. Y decimos, ¿qué pasó? Bueno, es que nosotros mismos no tomamos en serio la sangre de Jesús. No tomamos en serio la santificación. Entonces, había un reconocimiento de pecado, ¿con qué? Con la sangre. Pero algunas veces no existía el reconocimiento del pecado. Ejemplo, en el caso de las jovencitas, ¿verdad? ¿Te acostaste con él? Y la otra, sí, hermana, pero solo una vez, tranquilo, pastor. ¿Le fuiste infiel a tu esposa? No, solo le dije a la muchacha, buen día, muñequita, qué linda estás. Entonces la gente ya se malacostumbró, ¿verdad? A que lo que él ve en el mundo que es normal, ¿verdad? Que un hombre casado le diga, qué linda estás, qué preciosa estás a una jovencita, se han cumplido. Se acostumbró a que eso significa un cumplido, pero eso es adulterio. Y es adulterio, hermano, porque está pensando en otras cosas, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, no hay reconocimiento de pecado. ¿Me explico? Nosotros podemos estar viviendo en el pecado, ¿verdad? Y hay personas, ¿verdad?, que dentro de la iglesia tienen ya hasta sus periodos. 2 añitos, 1 añito, y me echo una canita al aire. Y regreso y me ministro y le pido perdón al Señor. Y hay cosas así, hermano, dentro de la iglesia, porque no lo ven como pecado lo que están pensando, sino simple y sencillamente lo ven como que, pues, ay, me resbalé. ¿Qué le vamos a hacer, pastor? ¿Verdad? Entonces, llega a pasar eso en los hermanos. Entonces, nosotros lo que debemos de entender es que la Santa Cena trae santidad,
y debemos de tratar debemos de tratar de conservarlo y reconocer el pecado en el que nos encontremos. Eso causaría la Santa Cena, santidad, pero no lo está causando. ¿Y sabe por qué? La clave es que hay que discernir el cuerpo de Cristo. Nosotros decimos en la Santa Cena, ¿verdad? Cuando es la Santa Cena, Padre, soy culpable. Oh Señor, amén, ¿verdad? Porque discernir, pero tenemos que nosotros saber que discernir es conocer. Y algunos son nuevos y dicen, por ejemplo, cuando los nuevos dicen, yo diciendo que usted está mal y es obvio que discerniste porque es algo natural, porque tiene ojos espirituales, porque el no tenerlos es como andar ciego en la calle. Pero tiene que discernir quién lo ve, quién no lo ve. Si su hijo, nosotros a veces no le ponemos importancia a nosotros y menos lo van a poner nuestros hijos. Si nosotros discernimos claramente qué es pecado, ¿verdad? Así como nosotros decimos hoy, yo procuro no hacerlo, eso mismo lo van a hacer. Pero cuando llegan los hermanos a la iglesia, ¿verdad? Una cosa es tener paciencia y otra cosa es hacerse de la vista gorda. Porque a nosotros nos toca, por ejemplo, como pastores, exponer. Esto es pecado, esto es transgresión y esto es iniquidad. Si estás en el terreno de la iniquidad, está en peligro tu vida espiritual. Entonces, nosotros lo tenemos que ministrar y ministrar y ministrar. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia que ya está creciendo espiritualmente? Es con hechos que esa persona no lo vea como algo mal, como algo exagerado. ¿Me explico? A nosotros nos ha pasado que estamos predicando santidad y la hermanita de allá atrás diciendo a la de deuda, ay, qué exagerado el pastor, yo no voy a hacer eso. Dígame cómo se va el hermanito que está junto a él, cómo va a ver con buenos ojos la santificación. ¿Me explico? Entonces, si todavía no hay eso, ¿verdad? Pues con mucho más razón los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a uno le dice, hijo, andas en malos pasos, pero esos son dones, pero si esa persona tiene dones increíbles, entonces a veces las personas piensan que por tener dones dentro de la iglesia, como hablar en lenguas, profetizar, tener una facilidad para echar fuera los demonios, ¿verdad? Tomar serpientes en la mano, comer cosas mortíferas, ¿verdad? Discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, ¿verdad? Todos esos dones espirituales, ¿verdad? Piensan que por tenerlos no van a pecar. O diría mi esposa, piensan que están bien en todo. Entonces los dones para nosotros, vea, hay dones que se van a desarrollar en nosotros. Hay dones que se van a desarrollar en nosotros porque estamos siguiendo a Jesucristo, por creer en Jesucristo, lo marca Marcos capítulo 16, versículo 16, 17, a los que creen en Cristo vienen los dones espirituales. Entonces, a veces se piensa, si tiene mala, dentro de la iglesia llega a pasar eso. El hermano que está más avanzado tiene dones y por eso piensan que todo lo que hacen está bien, pero no disciernen que no se están santificando, se paró la santificación. Entonces, y también cuando no seguimos en ello, no seguimos nosotros buscando la santificación, ¿verdad? Se van frenando los dones para que sigan habiendo más. Una de las cosas que debemos de preguntarnos, ¿verdad?
debemos de preguntarnos en nuestra vida si nosotros, ¿verdad?, somos culpables de la sangre. Es decir, si nosotros somos culpables, ¿verdad? Debemos de preguntarnos si Jesucristo se dejó crucificar en la cruz por mí, entonces ¿por qué la tengo por menos? ¿Por qué al otro día de tomar la Santa Cena la vemos por menos? Si nosotros estamos en la guerra espiritual, sabemos que cuando está fuerte en un caso, es hora de hacer Santa Cena. Son recomendaciones apostólicas. Cuando estamos en una guerra espiritual muy fuerte, nosotros practicamos la Santa Cena, no nos esperamos hasta el domingo. Hasta el primer domingo de cada mes. Nosotros la celebramos porque la sangre de Cristo tiene poder. Entonces es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta. La primera vez que sale en la Biblia que alguien es culpable de la sangre es cuando matan a Abel. La tierra pidió justicia donde se derramó la sangre, porque a él se le dio la oportunidad, ¿verdad? Y estaba en medio con su cara, ¿verdad?, con su cara así de que de su cara de que pues no pasa nada, ¿va? Y le dicen, ¿qué te pasa? En tu rostro está demudado. ¿Qué te sucedió? Le dice el padre, y el pecado está a las puertas. El mismo padre le estaba viendo el rostro, estaba sabiendo lo que estaba pensando. Pero ¿en dónde se dio? ¿Por qué nos habla la palabra de Dios? Que nosotros nos demos cuenta que hasta en la cara se ve cuando estamos en el pecado. Y le dijo el padre, el pecado está a las puertas, y se le da la oportunidad, ¿verdad? Y se le da la oportunidad de cambiar. Y él mata a Abel, y entonces corta la parte del propósito que traía Abel. Y dice que el pueblo de Israel también, desde Abel hasta Zacarías, va a ser culpable de la sangre de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos que discernir? ¿Ya? Discernir no es decir, no es decir, ay, gracias Señor, qué gratitud, estoy enfrente del Rey. No, eso no es discernir. Es más como si alguien te trae un mensaje y yo lo estoy ignorando. Y él me trae un mensaje y yo lo sigo ignorando. Y él viene e insiste con mucho tiempo y yo le sigo ignorando. Y le digo a alguien, ¿sabes? Que quítamelo de encima. Y lo sigo ignorando. Así nos pasa. Entonces, si a él le pasa algo, yo soy culpable de su sangre porque no recibí el mensaje por el cual él dio su vida. En pocas palabras, nos hacemos culpables, ¿verdad?, de la sangre de alguien cuando nosotros ignoramos. Un ejemplo. Imagínense que yo conecto, que yo voy a cambiar un cable. A mí me ha pasado, estoy conectando un clima y yo le pregunto a los muchachos, ¿no le subieron a la pastilla? No le subimos a la pastilla. Bueno, me doy cuenta que ayer trabajé y ya no vengo a echar a andar el clima. No le subieron la pastilla, no le subieron la pastilla. Y vengo y a la hora de estar conectando, de pura casualidad se me juntan los dos cables. ¡Pah! Estaba yo en una escalera grande. Imagínense que por el chispazo yo me tuve que aguantarme el flamazo y nada más hice así. Pero si me hubiera ganado el peso y me voy para atrás y me mato, ¿verdad? Ahí hubiera un culpable por ignorar el mensaje que le pregunté. ¿De veras está abajo la pastilla? Ah, sí está abajo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros recibimos amados hijos, ¿verdad?, el mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros no hacemos caso, estamos siendo culpables de la sangre. Entonces, la Santa Cena ocurre que usted va a ser confrontado diciendo, no puse atención a la prédica del perdón y no la puse en práctica, soy culpable de eso. Y como usted es juez y es exonerado de esa, por cuanto ocurre eso, entonces la sangre de Cristo se activa milagrosamente para hacer cosas sobrenaturales en nosotros. Pero si alguien viene y toma la Santa Cena para estar en paz con el Padre, realmente no la toma discerniendo
Entonces, a los mensajeros que el Padre ha mandado a que corrijan nuestro caminar y lo estemos ignorando, entonces somos culpables de su sangre. Entonces, muchas veces no entiende la gente, ¿verdad? Uno le expone la palabra, pero no se está dando cuenta que está siendo culpable de la sangre. ¿Verdad? Está siendo culpable de la sangre de Cristo. ¿Por qué le digo culpable por la sangre de Cristo? ¿Quiénes colgaron en una cruz a Jesucristo? ¿Los que creyeron o los que no creyeron? Los que no creyeron, ¿va? Los que creyeron. Si usted y yo estuviéramos estado en ese día, ¿va? Glorioso, ¿va? Luego diciendo, no, que no lo ponen porque no sabíamos lo que iba a pasar, ¿verdad? Que nos iba a traer salvación, ¿verdad? Pero quienes lo colgaban fueron culpables de su sangre. Entonces, cuando una persona viene acá y escucha el mensaje, está escuchando lo que Jesucristo les está diciendo, ¿verdad? Y dice, no, es lo mismo que decir, no, que lo cuelen, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Esos son de los que estuvieron ahí con Poncio Pilato diciendo que lo crucifiquen, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos que sí, el Padre nos manda mensajes a través de Jesucristo o a través de los ministros de Jesucristo, nos manda mensajes. Y cuando nosotros no hacemos caso, somos culpables de su sangre. Y eso entendimiento no se les predica y no lo llegan a entender. Entonces, es porque algunos, ¿verdad?, han muerto. ¿Por qué son culpables? Porque algunos han muerto, algunos están débiles, algunos están enfermos. Nosotros no deberíamos tener enfermedad, hermanos, pero tenemos enfermedades y no deberíamos tener hijos allá afuera. ¿Por qué? Porque hemos guardado la santidad algunos de nosotros. Entonces, nosotros sí tenemos que entender que ya hay ciertas cosas que nosotros ya no deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Todo lo que hayamos pasado en el pasado fue perdonado, pero hoy dentro de Cristo ya no deberíamos hacer eso. Por ejemplo, mis hijos Melissa y Aarón nunca me vieron fumando, tomando o echándole piropos a una mujer, ¿verdad? Pero el detalle es que de la Santa Cena, ese es el momento del juicio. Y ocurre que usted puede estar jugando mucho a los jueces. Ese juez, por ejemplo, usted y yo nos convertimos en jueces, ¿verdad? No porque nosotros nos la pasemos juzgando a la gente, sino porque nuestro Señor Jesucristo en cierta manera nos lleva a ocupar para juzgar, para discernir entre lo bueno y lo malo. Le pongo un ejemplo. Si usted, ahorita que llegó esta Celia se va a poner a fijar en los miembros de la iglesia. Entonces, si usted le dice, no, manita, vámonos por el lado derecho, pues le está ayudando a juzgar a ella. Pues como ella es ejemplo, le voy por el lado derecho. Pero ¿qué pasa como la hermanita que le puse el ejemplo? No, yo ni le hago caso al pastor, eso es una exageración. ¿Por qué no se ve? Por el lado izquierdo. Entonces, nosotros nos convertimos hasta cierto punto jueces. ¿Por qué? Porque los hermanos van bien. Ese juzga bien o juzga mal, no me importa. Yo sigo su ejemplo. Un ejemplo le he puesto en esta iglesia pasada. Usted ni siquiera conoce a los que deberían estar sentados acá. Y que saben perfectamente, porque yo las he reseñado, que estar unidos en la iglesia como cuerpo motiva. Y cuando dicen, yo pues tengo cosas más importantes que hacer. Mi prioridad, por ejemplo, es casarme. Entonces yo el domingo voy a hacer de lo que se me venga en gana. Y allá pues, que se pongan tristes en el templo, pues eso es su cuestión, que ellos que sigan a Cristo. Pero no se dan cuenta de que su juicio está lastimando a otro. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense que mis hijos me hubieran conocido tomando, fumando. Entonces, lo primero que harían, uno de mis hijos, de los mayores, yo me acuerdo que estaba chiquitito y me dijo, porque sí le tocó verme tomar, y me dijo una ocasión, papá, no vayas a tomar.
Una ocasión me lo dijo, y no tenía yo la intención de hacer, pero como me había visto, dijo, papá, no vayas a tomar, por favor. Entonces, fíjese el ejemplo que nosotros le podemos poner. En aquel entonces yo no era cristiano, pues, pero yo le pongo este ejemplo, ¿verdad? Que dentro de la iglesia hay hermanos que lo siguen haciendo, y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer, porque, por ejemplo, que a un hermano va, lo ven como juez y le dicen, bueno, pues ese juez le gusta, ese juez lo puede sobornar, lo invitas a comer, lo invitas a sobornar. Ese juez falló a favor de ella porque lo sobornó. Pero usted y yo somos jueces sobornables, hermano. Ejemplo, hay hermanos que llegan a decir, estoy hablando en general como iglesia, ¿va? Hay hermanos que llegan a decir, me acosté pero solo una vez, no es para tanto. Me acosté, caí, y hablar, ¿va? Pero, o sea, quien no cae, ¿verdad? Dice, y todavía quien no cae, dice, pues, tengo chance de caer, porque estoy viendo el mal juicio de mi hermano. Entonces, hay incluso hermanos que dicen, bueno, si me caí, ¿verdad? Pues todavía me quedan 6 veces, porque 7 veces cae el justo y se lo levanta Jehová, dice la palabra de Dios. Todavía hasta ocupan la palabra de Dios. Entonces, realmente no están tomando en serio la sangre de Cristo que están tomando la Santa Cena, que los está santificando. Por eso vamos cambiando, hermano, no retrocedemos. Si algo que yo me he preocupado, y yo he ministrado y he enseñado en mi propia casa, es que si es necesario reconocer, reconocer un error, yo tengo que poner el ejemplo para que mis hijos tomen ese ejemplo. No importa que tenga que pasar vergüenza, reconocerlo y echarle ganas para esforzarse y no volverlo a hacer, pero no retroceder como veníamos en el mundo. ¿A qué estábamos en el mundo? Pues la esposa se pelea con el esposo y ¿qué termina? Pues si resintiéndose uno y el otro. El marido hablando mal de la esposa y la esposa hablando mal del marido. El marido hablando mal de la esposa con la mamá y la esposa hablando mal con su mamá también. En vez de buscar la restauración, empieza haciéndose cada vez más la división. ¿Pero por qué? Porque no hay santificación. ¿Por qué? Porque no podemos discernir que estamos en pecado. No, el orgullo, que también es pecado, no lo queremos reconocer. Entonces, lo que yo le estoy ministrando el día de hoy es que la sangre de Cristo hace todo lo contrario. Debe de quebrar el orgullo, debe ayudarnos a reconocer que estamos en pecado. Porque el hecho de que uno le sirva al Señor no quiere decir que no pueda uno resbalarse o estar en pecado, ¿verdad? Y mucho más, pues, cuando uno empieza en las cosas de Dios, ¿verdad? Reconocer ese pecado para esforzarse y ya no hacerlo, porque Jesús ha decidido santificarnos. Mucha gente no entiende que terminando haciendo la Santa Cena, hay gente que no lo entiende, que en ese momento está siendo santo, está siendo santificado. Tú puedes decir que no sientes nada, pero tú en ese momento que estás tomando la sangre de Cristo, estás siendo santificado y sales de este lugar, sales de este templo santificado. Repita conmigo, santificado. Repita conmigo, santificado. Así es el estado en el que usted va a terminar el día de hoy. Y tiene que tenerlo bien presente. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque no se le doctrina a las personas, no creen. ¿Cuántas personas? Usted misma nos lo dijo hace un mes, es que yo no estoy acostumbrada. Pues es que nunca me enseñaron que eso es para santificarla. Y hay personas, pero es que como que yo no me lo merezco. Claro que te lo mereces porque por ti murió en la cruz. Esa sangre que te va a tomar se dejó de morir por ti, dejó de derramar esa sangre por ti. No te la vas a merecer. ¿Me explico? Entonces, las personas piensan que eso nada más es para los que son santos. No,
sino para eso un estado que Jesús quiere en nosotros. Por eso instituyó la Santa Cena. Entonces, nosotros no debemos de ser una iglesia, ¿verdad? No podemos llegar al extremo de una iglesia que ora, que lee, pero murmura todavía. Y podemos hacer el siguiente ayuno de la Santa Cena. ¿Y qué es lo que podemos hacer? No murmurar. Es el avance que podemos tener. Cada uno de nosotros nos conocemos, pero a la hora de la Santa Cena somos jueces muchas veces sobornables. ¿Y contra qué se va a medir usted? ¿De qué nos vamos a medir para ver si somos sobornables o no somos sobornables? Con la palabra de Dios nos tenemos que medir. Entonces cuando dices, ay, pues sí, la verdad, me he dejado yo a mí mismo sobornar para según yo sentirme bien. Entonces, voy a ponerle otro ejemplo. Ni siquiera por concepto de necesidad. Por ejemplo, es que el pastor, no estaban mis papás, en el caso de los jovencitos, y estábamos solos, y caí, y ya nos arrepentimos porque Dios es bueno. Entonces, hermano, el Padre ve, ¿verdad? Y más vergüenza, el Padre ve. Dígame si no es vergüenza que lo tomen los jovencitos como que, pues ya pasó lo que tenía que pasar. Encontramos química y tuvimos relaciones sexuales y ya nos arrepentimos. Esto significa que dentro de un mes o 2 meses que vuelva a estar sola la chamaca en la casa o el chamaco en la casa, van a volver a caer y van a volver a pedirle perdón a Dios porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, el Padre es bueno, pero no están viendo hacia lo que son ellos, están siendo santificados y deben de avanzar a la santificación. Y ese es el problema, que no se les ministra. Los padres no ministran, nosotros debemos estar ministrando como pastores para que ustedes como padres les hagan ver a los hijos que es la santificación. La santificación no solamente recibirla, sino conservarla e ir mejorando, ¿verdad? Por ejemplo, alguien podrá decir, ¿verdad, pastor? Es que usted siempre ha sido cristiano, ¿verdad? No, hermano, yo sí tengo mi juez, pero ese día específicamente mi juez, ¿verdad? En mi caso, ha fallado en mi contra. Porque el dolor físico, por ejemplo, en mi brazo, me está apretando a veces. Entonces, se da cuenta que cuando estamos en la alabanza, en la danza de amor, hey, 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 nada más subo este brazo, pero eso no lo puedo subir. Y este nada más me llega. Y este sí lo puedo subir, y este no. Entonces no se nota mucho porque estoy con el micrófono, ¿va? Pero yo le he pedido a mi Señor, por favor, sáname. Y mi Dios no falló a mi favor. Entonces, el hecho de que sea uno cristiano, de que uno sea siervo, no quiere decir que siempre el Padre va a fallar a favor de uno. Entonces, uno que lo que tiene que hacer es mejorar, 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 ¿verdad? Santificarse cada día más. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, si eres santo, santifica, que se santifique aún más. ¿Me explico? No quiere decir que yo, porque ya me sanó de la diabetes, mi Señor Jesús, en todo lo que yo le pida a cada... Por ejemplo, a mí me tocó el día de dejar el kinder a mi hijo en la mañana y me dolió horrible la espalda. Y sin orar, hermano, puse la mano y me sacó el dolor, mi Señor. Empecé a luchar y se fue el espíritu de dolor. Pero de acá no. Quiere decir que no siempre va a fallar, pero va a llegar el momento que sí me va a sanar, pero tengo que irme santificando, ¿verdad? No sé si usted ha movido un mueble, ¿verdad? Como ejemplo, que tiene mucho de no haberlo movido para barrer, y tiene chicles, se encuentra ahí los juguetes de los niños que no habían aparecido. Por ejemplo, yo me he encontrado rojo, las monedas que necesitaba, pero como no limpio, pues no las veo, ¿verdad? No las ve usted. Pero nosotros hemos perdido el tiempo y en cada Santa Cena deberíamos ser más poderosos. No pensar en cómo disfrazar a los nenes, por ejemplo, no deberían de pensar los hermanos cómo disfrazar a los nenes de Halloween, porque es un hijo cristiano.
ya no deberíamos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Sobre todo los nuevos, ¿verdad? Que van llegando, hay que señales que la vida en Cristo Jesús es para adelante, ya no debemos retroceder. Voy a poner un ejemplo bien palpable, que a mí me pasó, porque no sé usted, pero cuando estaba yo en el mundo a mí sí me gustaba José José, aunque era yo rockero, me gustaba. Entonces ahorita como murió José José, cada rato en la tele ponen el triste, el triste, el triste, el triste. Y entonces nosotros no podemos hacer eso, porque pues es el aniversario de José José, pues yo así me voy a tirar al mundo, ¿verdad? Y voy a poner las canciones de José José y me voy a poner a cantarlas, ¿verdad? Y me va a entrar la melancolía, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, a mí me pasó que lo veía cada rato, cada rato, cada rato, y de repente mi mente empezó a sonar la canción, la del triste. Y digo, pues reprenden el nombre de Jesús, y yo siempre tengo alabanza en mi mente, pero tanto te lo pone, y no porque, pues nada más hoy porque murió, ¿verdad? Hoy voy a cantar una canción de José José, ¿verdad? No voy a retroceder hacia el mundo, y eso implica que si nosotros nos resistimos, implica que estamos conservando la santidad. Hay personas que dicen, ay, si tú piensas en eso, es que eres pecador. No, eso se llama tentación. Pecado es hacerle caso a la tentación. ¿Me explico? Entonces la gente le gusta juzgar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, de que si vienen tentaciones, decirle no. Un ejemplo, el hijo del que vende verduras, ¿tiene que comer verduras o no? Es que otra le queda, ¿verdad? Si soy carnívoro, pues usted le tocó ser carnívoro y es hijo del que vende verduras, pues se amoló, ¿va? Porque aquí solo hay verduras y ni modo. Hijo de cristianos también no peca, ¿verdad? Y a veces los jóvenes agarran y dicen, pero es que uno es joven. Bueno, porque a mí me lo ha dicho uno de mis hijos mayores, me ha dicho, pero es que yo soy joven, papá. Sí, pero eso ya es chantaje. Ese es chantaje. Hay juventud en Cristo. Y lo podemos ver, ¿verdad? Como los jóvenes, ¿verdad? En la alabanza son los que están hasta adelante. Entonces, los que están en corros, ¿verdad? Y están, hey, 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 y están danzando y ahí están, ¿verdad? La mayoría jóvenes. Entonces, ¿cómo es que no hay cristianos, no hay una juventud fuerte en Cristo Jesús? Claro que la hay. La mayoría de los grupos de alabanza, donde usted vaya a cualquier iglesia, el que toca son jóvenes. Entonces, ¿cómo nos va a decir que no puede santificarse a un joven? Que pueda decir, es que es muy difícil, no, es que es el discernir. Tiene que ver cómo dejarnos que nos corrija. Tiene que ver con el perdón. Entonces, hermanos, hay hermanas que han crecido espiritualmente mucho, pero ¿sabe por qué caen? Porque no perdonan. Y mientras estaban con el micrófono, decían que perdonaban, pero de labios para afuera, como dice Jesucristo. De labios dicen que me honran, pero la verdad es que no. Y hay muchos nada más agarran el micrófono y dicen, sí, yo perdono, pero a la mera hora que se le atraviesa una circunstancia, no perdona. Hay personas que, que no se dejan corregir. Hay personas que en su casa pues fueron todo, que su mamá los trató bien, no tuvieron el privilegio de crecer con el papá y la mamá los apapachó, los estuvo cuidando demasiado, se pasó a sobreprotección y cuando llega un momento en que se les tiene que disciplinar, no conocían la disciplina. Entonces, si no disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pues no van a conocer la disciplina. El día que a mis hijos yo los mande a Oregon, ¿verdad? ¿Verdad? A un congreso, ¿verdad? De jóvenes y que les diga el apóstol, te va a disciplinar por eso, ¿verdad? Y no se dejen, porque yo no lo dejé, yo no lo discipliné. Ahora, si usted acaba de llegar a Cristo y sus hijos crecieron así, bueno, se corrige de otra manera, orando, intercediendo, clamando al Espíritu Santo. Ya pasaron los 18 años, ya no se puede hacer. Están tocando los 18 años, pues hay que hacer todo lo mejor posible, pero ya va a llegar el momento en que no
no, tal vez no del todo quede corregido, ¿verdad? Pero pues hay que poner lo mejor de nuestra parte, ¿verdad? Dependiendo de la edad en que se encuentre un jovencito. Entonces a veces nosotros no entendemos que el Padre manda a sus mensajeros. Entonces, si nosotros recibimos ese mensaje, tenemos la oportunidad de ir creciendo espiritualmente, conservando esa santidad. Tenemos la oportunidad de ser diferentes, tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos de manera diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la doctrina que la sangre de Cristo tiene poder y nos lava de nuestros pecados. Nos lava de nuestros pecados y nos cambia. Y nos hace que nosotros perdonemos, que nosotros seamos sensibles, que nosotros tengamos la oportunidad de ir mejorando. Entonces, nosotros no podemos ser mensajeros si no sabemos perdonar. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿No se ha puesto a pensar una de las razones, tantas razones por qué murió Jesucristo en la cruz? Una de tantas de ellas es que es para que si Él moría, el Padre perdonaba los pecados. ¿Okay? Porque eso dice Romanos 6:23, ¿va? La paga del pecado es la muerte. Entonces, Él subió para que nosotros no muriéramos. ¿Okay? Entonces, ¿para qué fue? Para que fuéramos perdonados. Entonces no estamos captando que si nosotros tomamos la sangre de Cristo, ¿cómo nos tenemos que devolver? El ADN de Jesucristo, ¿cómo es? Ajá. ¿Pero qué trae? ¿Por qué causa se derramó? Para dar vida, muy bien. Pero fue para que el Padre también perdonara. Entonces estamos recibiendo un ADN de perdón. ¿Me explico? Entonces nosotros no deberíamos ponernos, ay, ya me le hiciste, pues ahora aguántate hasta mañana para que porque te reconcilies conmigo. Ya me le hiciste. Yo sé que hay cosas que molestan mucho, pero no deberíamos ser así. Porque el ADN que Jesucristo nos da a través de su sangre, cuando tenemos la Santa Cena, es para perdonar, hermano. Porque por eso murió, para que nosotros perdonáramos, para que el Padre nos perdonara. Entonces nosotros tenemos ADN de perdón, hermano, que debe de haber en nuestras venas. Debemos sentir la necesidad de perdonar. Yo sé que va a haber cosas muy difíciles de su vida, pero sí necesitamos nosotros entender qué es lo que estamos tomando. Estamos tomando una sangre que fue derramada para que nosotros recibiéramos perdón. Entonces esa sangre tienes que dejarla que cumpla su propósito. Perdona, perdona, perdona y perdona. Y pídele al Señor que esa sangre cumpla su propósito. También de que nosotros perdonamos y nos cuesta tanto trabajo. Entonces, le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué instruyen en esta iglesia a los jóvenes? Cásense vírgenes. Un día van a tener hijas y no van a dejar que ningún muchachito les vaya a decir, perdóneme señor, estoy enamorada de su hija, ¿la puedo besar? ¿A que no? ¿Verdad? Pero si usted analiza cómo están y en la Santa Cena no la toman con amor y temor, vas a decir, no la estoy haciendo, ¿verdad? No la estoy haciendo. El juez falló a culpa en desacuerdo a mí. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que meditar un poquito más. Muchas veces recibimos la palabra, pero no la discernimos. Muchas veces recibimos la palabra y decimos, pues ¿qué me va a enseñar la sangre de Cristo? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Que en caso, ¿verdad? Pues podemos decir, ¿verdad? Algunos, pues este tema ya me lo sé, pero no contabas con que el Espíritu Santo te diera revelación en medio del culto. Entonces no podemos menospreciar el mensaje, porque cuando a usted le toque estar aquí, le va a pasar como a mí.
le va a hablar el Espíritu Santo y le va a decir, mi sangre también es esta, mi sangre también es esta, mi sangre también fue derramada para otro. Y eso no lo habías estudiado. ¿Me explico? Entonces nosotros no debemos de menospreciarlo. En esta tarde se trata, ¿verdad?, de que tú te veas como un juez. Porque hay un montón de cositas que nosotros necesitamos. Usted necesita un milagro creativo, fuerte, que solo el Espíritu Santo pueda hacer, que solo Él pueda hacerlo. ¿Por qué no se da en la Santa Cena? Bueno, porque el juicio está mal. ¿Qué significa eso? Entiendo, no es que solo los santos van a pasar a la Santa Cena, no, es que el juicio está mal de lo que queremos. Por ejemplo, pastor, usted me puede decir, pastor, se pone usted muy cuadrado. Y le puedo decir, ¿sabe qué? Sí. ¿Por qué? Porque yo estuve también en el Mundial y jugué, ¿verdad?, como el titular, porque todavía me arrepiento de las cosas que hice. ¿Ya? Todavía lloro por las consecuencias, le puedo decir, de las cosas que hice. Y todavía este es el día que me veo en mi mente, ¿verdad?, a veces dañando personas, y me avergüenza que Jesús me viera así. Y hay días en Santa Cena que digo, me cae a veces la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque no entiendo, ¿verdad? Le digo así a mi Señor Jesucristo, no entiendo cómo guardaste silencio. Si yo te ignoré un montón de veces, llegaron en una ocasión a dos cristianos y me dijeron, Cristo salva. Entonces, yo quiero decirle que en mi vida he procurado no ser un cristiano falso. No lo voy a hacer. Y el secreto de los milagros creativos que le estaba yo hablando, para que nosotros no nos enaltezcamos, el secreto es de que Jesús nos dé cosas poderosas, para que nosotros no nos enaltezcamos. No estoy asimilando la carta que Él me trató de dar, eso es la Santa Cena. Entonces, para que se dé un milagro creativo, yo no debo de rechazar el mensaje que me esté dando Cristo Jesús a través de la Santa Cena. Ejemplo, hay hermanos que llegan a decir, vamos a estar en la Santa Cena. Mira, algo que a mí no es que me moleste, sino que no estoy de acuerdo. Diría el apóstol Jesús, yo no estoy de acuerdo en esto. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, hermanos que ministran, hermanos, vamos a participar en la Santa Cena. Lo vamos a hacer, vamos a tomar del pan, vamos a tomar del vino. O sea, honestamente, hermano, estoy imitando a un sacerdote. Y no es que no se deba de hacer la Santa Cena, ¿verdad? Pues de una manera informal, sino lo que le estoy diciendo es que realmente no se puede sentir de esa manera arrepentimiento genuino. No puede pasar por tu mente en ese momento decir, todo está así, muy decoroso, vamos a hacerlo, las mujeres del lado derecho, los hombres del lado izquierdo, por favor pasen y entreguen la... No va a pasar por tu mente, hermano. No va a pasar por tu mente, hermano. Honestamente, cambiar de mentalidad de lo que estás haciendo. No va a pasar por tu mente. Entonces, hay hermanos que llegan y dicen, gracias Señor, porque estoy en tu mesa y vas a salir en la casa del rey. Y no es eso, es que la regué. No estoy actuando como debiera, pero el día que nosotros tenemos ese entendimiento, cuando nosotros cambiamos esa manera de presentarnos delante de Jesucristo para participar de la Santa Cena, cuando nosotros, ¿verdad?, tengamos ese entendimiento, la sangre de Cristo se convierte en una poderosa herramienta de milagros. Repita conmigo, una poderosa herramienta de milagros. Y es lo que entra al cuerpo y Jesús
se glorifica en ti. Y eso es algo importante que nosotros debemos de tener. Y de eso muchos no comprenden que en la Santa Cena cayó una unción cuando no estabas, cuando te salías del culto a comer con el privilegio de alimentos. Y tal vez Jesús sanaba a otros y decía, bueno, ni modo, no me tocó a mí, pero no era para mí. Pero sí, pero te puedes preguntar, ¿y si era para mí? Pero es que no quise. ¿Por qué no fue para ti? Porque no quisiste recibir la carta, no quisiste recibir el mensaje. Y muchas veces les llega a pasar a los hermanos. Entonces la Santa Cena es el examen que Jesús permite para que nosotros hagamos, ¿verdad? Para no ser culpable de la sangre de ellos. Y no sé cuántos mensajes, ¿verdad?, le habrá mandado Jesús, ¿verdad?, a varios hermanos. Y yo le quiero decir que a mí me mandaron algunos y no todos los recibí. Decía el vaso, ¿va? Decía el vaso, es decir, la persona que era ocupada. No seas orgulloso, ya detente, perdona. Mira que tienes un espíritu raro, eres muy atrevido con las mujeres, estás haciendo esto y esto. ¿Qué te pasa? Pues yo no sé qué le pasa a usted, porque yo estoy bien. Yo decía así. No sé si me estoy explicando. Me estoy poniendo como ejemplo. Hay hermanos que sí te pueden que se han dado cuenta, ¿verdad? ¿En qué condición llega uno a Cristo? De cuenta, yo soy nuevecito, vamos a más de 10 años para atrás, y acabo de llegar a Cristo. Y cuando yo llegué a Cristo, ¿verdad?, no era lo que era yo. ¿No? Entonces, hay hermanos que se te acercan y te dicen, hermano, ¿qué te pasa? Te veo triste. Bueno, yo cada rato antes yo me peleaba con mi esposa. Y yo andaba así pensativo, ¿verdad? O andaba pensando cómo hacerle con los negocios. Y mi alma por dentro estaba mal. Participaba de la Santa Cena, era día de Santa Cena, participaba de la Santa Cena y tenía que cumplir su propósito de la Santa Cena. ¿Cuál era? Que yo fuese santificado. Y la santificación te trae felicidad. No voy a estar digo, con cada vez. Ya, como yo andaba, ya estaba así, siempre me veían así. Siempre andaba yo en otro planeta, hermano. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una persona que está así, ¿verdad? Y que está así y que haya terminado de participar en la Santa Cena? No fue ministrado. No quería yo recibir el mensaje. Estaba hablando el pastor y yo pensando en otra cosa. ¿Sí me estoy explicando? Entonces luego me preguntaban, ¿todo bien, hermano? No, sí, todo bien. Siempre contestamos eso, pero la realidad es que no está todo bien. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron que la Santa Cena podía cambiar mis circunstancias. Podía cambiar la manera en la que yo me encontraba, incluso un minuto antes de empezar el culto. Incluso tal vez, si la alabanza no le pusiste atención, no sentiste que bajó la presencia del Espíritu Santo. Pero la Santa Cena, si tú lo tomas con el corazón, tú puedes, ¿verdad? Si tú entiendes el mensaje de la prédica, ¿verdad?, puede hacer que cambie tus circunstancias, pero no para ese día ni para esa hora, sino para siempre. Porque es algo que Jesús nos dio para nosotros. Entonces, yo así era, amados hijos. Y ¿sabe qué yo decía, hermano? Yo soy un hombre muy bondadoso, ayudo a los hermanos. Yo cuando conocí, déjame decirle, Ebenezer, me dije, yo tengo que aprender de eso. Y Jesús, gracias a Él, me lo consiguió. Y me costaba y me esmeré porque yo quería ser distinto. No solamente yo quería revelación, porque yo quiero aprender y adorar. No solo adorar por adorar, yo quería adorar, estar delante de mi Señor, de que Él sabe que estoy haciendo lo más que puedo, que yo voy a la calle y no me va usted a escuchar, ¿verdad?
No me va usted a escuchar, ¿verdad? Cuando yo empecé en Ebenezer a chiflarle a las mujeres, porque yo anhelaba, pero ¿por qué anhelaba? Porque empezó a surgir efecto la unción que se estaba derramando en la Santa Cena, y yo no lo sabía. Empezó a surgir efecto la palabra de Dios, empezó a surgir efecto la Santa Cena, la sangre de Cristo. Pero que cuando empezamos a discernir qué estoy haciendo, cuando yo oraba, hermano, en el templo, a mí me prestaba la llave el pastor, y cuando yo oraba se escuchaba hasta la esquina, cuando yo adoraba a mi Padre, y le pedía y le clamaba y le levantaba la voz, ¿verdad? Y empezó a cambiar mi vida. Y empezó también a cambiar mi vida el hecho de practicar la Santa Cena con entenderla. Entonces, cuando ocurre la Santa Cena, el hombre que vieron en visión se puede activar. Pero no en todos se activa, porque no todos nos arrepentimos. Ahora, ya se dio cuenta que el discernir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y es cierto que unos pocos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando no se discierne la sangre de Cristo, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo, cuando la Santa Cena no se discierne, acarrea juicio, dice la palabra de Dios. Y dice que algunos se enferman, se sienten débiles y unos se alcanzan hasta la muerte, hasta morir, hasta este grado, porque es juicio, recuerden. Y entonces, por eso nosotros nos convertimos en jueces, porque nosotros tenemos que juzgar nuestros pecados. En este momento, hoy nos vamos a convertir en jueces. Tenemos nosotros que juzgar sobre nuestros pecados. Entonces, si es cierto que en unos pocos se van a debilitar, es posible que por causa de la Santa Cena, ¿verdad? Pero yo sé que algunos otros van a tener milagros creativos, que algunos otros van a ser sanados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, algunos van a regresar a sus hermanos, amigos, familia con una cosa milagrosa, porque tal vez los secuestraron y en eso a algunos sucede algo milagroso, pero hace falta que el juez sea justo. Entonces repita conmigo, hace falta que yo como juez sea justo. Entonces cuando se activan los milagros creativos en la Santa Cena, a eso se le llama milagros creativos. Cuando yo me convierto en un juez justo, cuando yo soy honesto y confieso delante de mi Padre mis pecados para participar de la Santa Cena, me convierto en un juez justo.